Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Metrópoli. Este es el programa del Cabildo Distrital. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por las expresiones de apoyo a través de las redes sociales. Como siempre, bienvenidos. Muy buenas noches. Iniciamos hoy con la reacción de varios concejales sobre la terna presentada por el Movimiento Progresistas y la Alianza Verde al Gobierno Nacional para que escoja al alcalde encargado de Bogotá. Los cabildantes consideran que es un derecho legítimo que tiene el movimiento del exalcalde Gustavo Petro de escoger los nombres para ocupar transitoriamente la alcaldía mayor. Aquí lo importante es que el presidente escoja a una persona que llegue a proteger la administración distrital, a hacer un buen gobierno, un gobierno transitorio. Hay que entender que este periodo es un periodo de transición, que debe ser un empalme entre lo que deja Gustavo Petro, lo poco o lo mucho que se le alcance en tiempo a ser Rafael Pardo y por supuesto el nuevo alcalde electo. Bueno, en primer lugar entiendo que es el presidente de la República quien debe solicitarla y entiendo que el presidente no la ha solicitado en razón a que previamente consideró conveniente elevar una consulta al Consejo Nacional Electoral a efectos de determinar a quién debe solicitar la terna, si al movimiento Progresistas o al movimiento Alianza Verde Progresistas. Esta es una decisión ya interna del partido. Hay que ver si no están inhabilitados y obviamente se tiene que hacer todo el análisis jurídico para estudiar estas hojas de vida. Yo diría que el alcalde encargado lo está haciendo bien y deberíamos dejarle una continuidad en el desarrollo de las obras que viene haciendo. Bueno, es actuando dentro de la norma y la Constitución. En este momento los progresistas presentan una terna y el presidente está en la obligación de aceptarla o negarla. Vamos a esperar la decisión de él. El balón está en ese momento en la cancha del presidente de la República. Son tres personas que tienen las capacidades para dirigir por menos de un mes la ciudad de Bogotá. El presidente ha dicho que hay que revisar el tema de la iniciativa de los progresistas frente a la Alianza Verde que hicieron para ver cómo es el registro que se hizo de partidos y si la postulación de la terna cumple con los requisitos legales. Entonces, pues yo creo que hay una actitud positiva de recepción de la terna y hay que igualmente pues cumplir con las revisiones jurídicas y legales. Lo importante de aquí es que se presente, que ya cada quien confía en la habilidad, en la responsabilidad, en el conocimiento de ciudad, para que se quede una persona de esa terna que verdaderamente le responda a la ciudad, que tenga la capacidad de gerencia. Aquí queremos no el nombre, sino responsabilidad, ejecución, compromiso, que es lo que necesita Bogotá. Bueno, no, celebramos que el movimiento progresista haya tomado esa determinación final, porque pues, inicialmente habían anunciado que no iban a presentar terna y pues creo que están en todo el derecho de presentarla para que una vez se convoque a elecciones, Bogotá pueda tener pues un alcalde en propiedad como lo establece la ley y la norma. Por su parte, estas son otras observaciones que los concejales le hicieron a los ternados. En el caso de la doctora María Mercedes Maldonado, pues uno diría ella fue copartícipe de las decisiones que tuvieron que ver con la implementación del nuevo esquema de servicio de aseo en la ciudad. De manera pues que no sé qué inhabilidades pudiese tener allí ella y las personas que ya han hecho parte de la administración. Vale la pena tener en cuenta que algunos de los que están en esa terna son responsables de muchas de las crisis que hoy tiene Bogotá, son responsables entre otras de los procesos disciplinarios que se adelantan contra el alcalde Gustavo Petro. En ese orden de ideas, pues vale la pena recordar pues cuál ha sido el papel de estos funcionarios en el gobierno de esta administración. Yo diría que, por ejemplo, en el caso del doctor Navarro Wolf es actualmente senador o elegido como senador y esto traería, digamos, una inhabilidad sobreviniente. Se tiene que conocer muy bien el accionar administrativo, el accionar político, el accionar jurídico, y dos de ellos representan y han representado diferentes escenarios. El doctor Navarro Wolf ha tenido la calidad de gobernador, al igual que también el doctor Guillermo Jaramillo. En el Cabildo Distrital esperan que se escoja rápidamente el nuevo alcalde encargado y se convoque a elecciones para definir quién dirigirá los destinos de Bogotá hasta el 31 de diciembre del año 2015. También consultamos las reacciones de los sectores políticos cercanos al exalcalde Gustavo Petro. Estas fueron sus opiniones sobre la terna presentada a consideración al gobierno. Que es una terna de lujo.
en el sentido que cumplen, en primer lugar, el requisito de ser conocedores, impulsores y defensores del proyecto político de la Bogotá humana. En segundo lugar, que cuentan con la confianza absoluta del señor alcalde Gustavo Petro. Y en tercer lugar, que por su trayectoria, por su capacidad, por su participación en la vida pública, dan prenda de garantía que continuarán la obra de la Bogotá humana. Tengo principalmente una muy buena impresión, un buen conocimiento de dos dirigentes políticos muy connotados que además de ser políticos han ejercido cargos en la administración pública, tanto en gobernaciones, alcaldías, han sido senadores, representantes, es decir, conocen el Estado colombiano, conocen la ciudad de Bogotá como muy fácilmente uno lo puede apreciar en opiniones de Guillermo Alfonso Jaramillo y del doctor Antonio Navarro Boll. A mí me parece que los personajes que conforman la terna, incluyendo la secretaria del Hábitat como representante de la mujer en la terna, son personas que tienen toda la capacidad para representar al movimiento progresistas en esta alcaldía. Sin embargo, hay que recordar que ya no es progresista, sino ahora somos Alianza Verde. Esa fusión del partido normativamente tiene unas condiciones y tiene unas afectaciones propias a este proceso. Y por eso el Consejo Nacional Electoral tendrá que revisar si acepta la terna de progresistas o exige que sea la Alianza Verde, que es la que yo considero que debe mandar la terna. Igualmente le pidieron al presidente Juan Manuel Santos celeridad en el proceso para convocar a elecciones atípicas para elegir al alcalde mayor de Bogotá. Aspiramos que lo haga en los tiempos que son, eso significa antes de la primera vuelta presidencial, porque es donde determinaríamos que está cumpliendo las leyes del país. Ya no hay excusa para el presidente Santos, además es una terna que si bien presenta progresistas, cuenta con todo el respaldo de la Alianza Verde, no hay ninguna discusión frente a eso, ni en el seno de progresistas ni en el seno de la Alianza, hay un respaldo que valoramos de parte de la Alianza, o sea que ese concepto que se ha solicitado al Consejo de Estado, pues ni siquiera debería tener lugar porque aquí no hay ninguna discusión frente a ese tema de qué instancia o qué movimiento es el que debe presentar la terna. El exmandatario de los bogotanos, Gustavo Petro, con su programa de gobierno de la Bogotá humana, dejó en crisis varios sectores de la ciudad, en donde no se ejecutaron los recursos destinados para ello, como movilidad, seguridad, educación y salud, entre otros. Así lo aseguraron varios cabildantes del distrito. Luego de la destitución del exmandatario progresista Gustavo Petro, los sectores más afectados y lesionados por falta de ejecución de recursos para poner en marcha proyectos para su evolución fueron recolección de basuras, movilidad, educación, malla vial, salud, entre otros. La cabildante María Fernanda Rojas asegura que la administración de la Bogotá humana recibió a Bogotá en un estado de corrupción deplorable, lo cual deja en evidencia que el gobierno del exalcalde Gustavo Petro hizo más de lo que esperaba hacer para sacar adelante a Bogotá. Los proyectos tienen unos tiempos. No se puede licitar una obra si no se han hecho las factibilidades y los diseños, por ejemplo. Y esos son los tiempos que se han venido surtiendo. Además, la administración recibió en pésima condición muchos de los contratos que venían en curso. Por ejemplo, en el tema vial, se recibió una calle 26 absolutamente inacabada, una carrera décima, recibió el distrito problemas en la mayoría de los contratos de obra, y eso son temas que hay que resolver. Uno no puede llegar al Estado, hacerse el de la vista gorda, decir que lo del pasado quedó en el pasado y solamente echar a andar los proyectos que están en el plan de desarrollo actual. Igualmente, el concejal Diego García afirma que Bogotá no quedó en crisis como lo afirma el gobierno nacional, sino que le faltó tiempo para poder cumplir las metas del gobierno distrital.
y una ciudad que sin duda lo que requiere es que el gobernante que esté al frente pues saque adelante este plan que lo ha reconocido el gobierno nacional, que es un plan ambicioso, el de la Bogotá Humana, un plan importante que vale la pena que siga su ejecución, la cual sí en algunos sectores está retrasada. Y concluyeron que las nuevas medidas que va a implementar el alcalde encargado junto con el gobierno nacional no son distintas a las que venía ejecutando el exalcalde Gustavo Petro. El presidente Santos sale a anunciar como si los bogotanos y bogotanas no conocieran de su ciudad, no supieran lo que ya se venía avanzando. La gente sabe, yo creo que a la ciudadanía hay que tratarla con respeto y uno no le puede echar un cuento de que ahora le voy a proponer las obras que ya estaban financiadas y programadas. El presidente Santos no está innovando con Bogotá, sencillamente está haciendo anuncios de campaña. Lo que ha hecho es una retoma de una de las plazas que le faltaban para poder garantizar su reelección. Creo que de todas maneras ha subestimado a Bogotá, ha subestimado la cultura política de la ciudad, al creer y al pretender que con la mermelada del gobierno nacional, aplicándola a la ciudad, tendría los réditos electorales que pretende obtener. Nos vamos a nuestra primera pausa para comerciales, pero antes les quiero recordar nuestra cuenta en Twitter, @metrópolibogotá. Allí ustedes se podrán enterar en tiempo real de todo lo que ocurre en la capital de Colombia y, por supuesto, del día a día de los 45 concejales del distrito. Pausa y ya regresamos. Los resultados del Consejo de Ministros que se realizó recientemente en la Casa de Nariño para estudiar la situación de Bogotá fue analizada también por algunos concejales. Aquí están sus apreciaciones. El plan de choque para Bogotá que se generó desde el gobierno nacional produjo varias reacciones en el Cabildo Distrital. Concejales de diferentes bancadas así lo interpretaron. Yo creo que es una medida importante, interesante para la ciudad de Bogotá. Vemos que por fin se está tomando en serio la ciudad. Esto es un avance para el desarrollo en materia de infraestructura, en materia de seguridad y obviamente en movilidad. Vemos que el presidente ha asumido un liderazgo importante en buscar solucionar los temas de Bogotá, al lado de su ministro que hoy ejerce como alcalde encargado, quien veo que lo está haciendo de forma seria, correcta y contundente. Bueno, pues a mí me parece importante las medidas que ha tomado el gobierno nacional de inyectarle 1 billón de pesos para efectos del tema de la movilidad en Bogotá, lo que tiene que ver el tema de mejorar las relaciones con la policía para también disminuir los índices de inseguridad en la ciudad y poder trabajar más coordinadamente. Lo de los metrocables también me parece muy importante. Pues me parece muy importante porque el hecho de que lleguen 300 policías más para fortalecer la seguridad de Transmilenio es muy importante, porque en los últimos días hemos visto unas escenas muy lamentables dentro del mismo sistema, cuando han atracado a una mujer en el Transmilenio la semana pasada, donde 3 personas también intervinieron. Vimos que la ciudadanía está totalmente en indefensión. Otros cabildantes creen que las medidas oportunas, adecuadas y coordinadas entre el distrito y la nación son bienvenidas, pero afirman que después de este anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos, quedaron muchas dudas e interrogantes. Por una parte es una buena noticia para la ciudad que el gobierno nacional se comprometa a fondo con Bogotá, con chequera a la mano, para sacar adelante una serie de programas que requerían el respaldo de la nación. En temas, por ejemplo, de infraestructura para la movilidad, de oxígeno financiero para los hospitales, etc. Pero por otra parte, queda el mal sabor de que el presidente no tomó esas determinaciones hace meses, sino ahora, cuando es un presidente candidato y cuando el alcalde de izquierda ha sido sacado a escobazos. Y lo haga en el contexto de esta campaña electoral. Uno se pregunta por qué viene a respaldar con ese plan de choque, en primer lugar, unos programas que en buena medida ya estaban contemplados. ¿Quién es verdaderamente el alcalde encargado de Bogotá? Si estaba desempeñando ese cargo Rafael Pardo o el presidente, creo que eso pues no causó una buena impresión en Bogotá.
y por otro lado que muchas de esas medidas pues ya las veníamos trabajando, muchos de esos proyectos ya se han aprobado en el cupo de endeudamiento en el Consejo y los bogotanos no quieren más discursos, eso sí es definitivo, queremos acciones concretas por Bogotá. Si esos anuncios se reproducen en acciones, pues muy bueno, excelente y la respaldaremos desde el Consejo. Todo lo que ha planteado el presidente, en parte y fundamentalmente casi todo podemos decir, es lo que ha venido planteando la administración distrital en la cabeza del alcalde Gustavo Petro. Más allá de una política de choque, es un cálculo político del presidente Juan Manuel Santos para intentar mejorar las encuestas y sobre esa base avanzar en su política de reelección, pero creo que no la tiene fácil, creo que no le está diciendo la verdad al país y en ese sentido va a tener muchas dificultades. Esperan que todas estas iniciativas para poder enderezar el rumbo de la ciudad se puedan cumplir. La concejala Olga Victoria Rubio considera que es urgente reforzar las acciones interinstitucionales en la capital de la República para la protección de las niñas, los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En un debate de control político realizado en el Cabildo Capitalino se le pidió a la administración distrital que le garantice a la población infantil y adolescente la protección de sus derechos, tal y como lo establece la Constitución y las leyes. En ese sentido, la administración, la Secretaría de Integración, la Secretaría de Educación, el IDIPRON y todos en una interacción debemos proteger. Además, las personas adultas debemos garantizar la no violencia, debemos garantizar la inclusión, que los niños tengan el derecho al nombre, a la ciudadanía, pero también a su alimentación, al descanso. Esos son los derechos que los niños tienen por encima de todos los ciudadanos y por encima de todos los derechos que se tienen para la población colombiana. Este sector de la comunidad no atraviesa por un buen momento debido a los últimos acontecimientos registrados en la ciudad. Cada día vemos que los padres deben alimentos a los hijos. Tenemos ahí el ICBF, tenemos las diferentes demandas que las madres tienen que instaurar porque no hay esa responsabilidad. De igual manera vemos que los niños son vulnerados, los niños son explotados laboralmente, los niños no tienen participación porque los padres no tienen una participación económicamente cómo enviarlos al colegio. Por lo tanto, entonces, no hay aquí la inclusión. Y dentro del colegio, cuando los niños pueden estar, existe la violencia dentro de los colegios, que es el matoneo o bullying por el cual hemos venido también trabajando desde el Consejo de la Ciudad. No se pueden vulnerar los derechos de los niños, todos tenemos que aportar y proteger. Es una labor de todos, desde el hogar hasta lo público, en lo privado y en el Estado. La concejal Olga Victoria Rubio, con estadísticas, demostró que los niños a partir de los 14 años deciden suicidarse. Cuando un niño empieza a sentirse acorralado, cuando ve que no tiene las garantías, cuando empieza a sentir ese niño que está en una situación de vulnerabilidad y que no hay protección por parte de tan siquiera de su familia, infortunadamente 17 niños, estamos viendo anualmente, toman la decisión de quitarse la vida y eso no lo podemos permitir. Esos son actos infames que todos y cada uno tenemos una cuota de responsabilidad muy alta. Para superar esta situación, seguirá pidiendo acciones concretas, no solo en Bogotá, sino también en otras regiones del país, en donde a niñas, niños y adolescentes se les violan todos sus derechos. Momento de hacer nuestra segunda pausa, pero antes les quiero recordar que estamos en las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter es @metrópoli_Bogotá. Pausa, cuando regresemos más noticias. El celular es el objeto que más le roban a los bogotanos. Así lo revela la más reciente encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y es que los capitalinos ya no se sienten seguros por las calles de la ciudad. Así lo afirman además varios concejales del distrito.
Los resultados de la última encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá revelaron que el 38% de los bogotanos encuestados ha sido víctima del robo de su teléfono móvil durante los últimos meses. También mostraron que el 18% de los encuestados fue atacado en el espacio público, calles y transporte público, y tan solo el 28% de las víctimas denunciaron el delito, mientras que el 43% señaló que no lo hizo porque les parece engorroso el proceso. El concejal Horacio José Serpa, ante esta problemática, le pide al distrito implementar políticas públicas de seguridad para contrarrestar este índice de robo y delincuencia que se vive hoy en las calles de Bogotá. Un plan integral, una política pública, la Secretaría de Seguridad en Bogotá es necesaria. Claro, han disminuido los homicidios. Sí, pero los atracos están disparados y la gente no se siente segura en Bogotá y el 45% de las personas, de los bogotanos, siente que esta ciudad es insegura. Por eso, digo yo, un plan de choque, unos bloques o unos grupos élites de la Policía Nacional que se concentren en esos 75 barrios en donde más se cometen estos delitos. Y otra cosa, aumentar las penas para los delincuentes. Si un atracador roba algo que cueste menos de 2,5 millones, queda libre, es excarcelable. Hombre, hay que revisar el sistema judicial para ver cómo aumentamos las penas. Sin embargo, el cabildante Orlando Santiesteban afirma que para acabar con el hurto de teléfonos móviles hay que desarticular el mercado negro que compra y revende estos celulares. Solamente hay una manera de reducir esas cifras de atracos, de robo, que muchas veces terminan lamentablemente con vidas humanas o con lesiones graves. Y es que el ciudadano tiene que concientizarse de que ese es un aparato que no se puede comprar o adquirir en el mercado negro. Si nosotros logramos que las personas dejen de comprar aparatos, no importa la gama que sea el aparato, dejen de comprarlo en el mercado negro, pues el negocio para el delincuente se acaba. Así que se espera que el incremento del pie de fuerza en las zonas más inseguras de la ciudad y el compromiso de la Policía Nacional para disminuir estas cifras de hurto. Y decidimos trasladarnos a las calles bogotanas, donde justamente les preguntamos a varios ciudadanos sobre el robo de celulares masivo que hoy existe en Bogotá. Estas fueron sus respuestas. Porque es fácil vender los repuestos. Allá abajo en San Victorino la gente anda con teléfono en la calle y anda muy desconcentrada por las aplicaciones de chat. Ya ni siquiera los transporte público se salva uno de eso. Normalmente o va por la calle o va en el transporte, donde quiera que tú vayas te roban el celular. Aquí se lo roban porque nosotros tenemos una mala cultura. Este pueblo está lleno de mala cultura y si se respetaran los valores y al prójimo, nadie tendría que robarse ni siquiera un pan. Sí, porque es el que las personas tienen más a la mano, el que utilizan en todo momento. Sí, ese es el objeto que roban más, pero también va uno como ciudadano saber en dónde lo saca y en qué lugar lo expone. Como siempre, al cierre de nuestro programa les tenemos los trinos más destacados de los cabildantes sobre los temas más coyunturales de la ciudad. Así opinan y analizan la situación de la capital los 45 concejales. Estos son los trinos más destacados del distrito. @Juan_Flores. Gracias al serio trabajo de mi equipo logramos el reconocimiento de @Bogotá como vamos por realizar los mejores debates de control político. @Concejal Celio. Las obras anunciadas por Santos candidato están en cupo de endeudamiento. Su proceso constructivo no inicia en 2014, licitación en septiembre. @Mafe Rojas. Con pasos de gigante vienen medidas para avanzar en expansión urbana, presión para cambiar el modelo Bogotá humana. @William C. Moreno. Preocupante retroceso del gobierno colombiano en defensa de derechos humanos tras abandonar audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Postula tus trabajos investigativos, fotográficos y creativos para participar en la entrega 16ª de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado 2014, desde el 21 de febrero hasta el 28 de marzo. 16º Premio de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado 2014. Mayor información, teléfono 208-8210, extensión 806 y 849.
página web www.consejodebogotá.gov.co. Convoca Consejo de Bogotá. Nos vamos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Así concluye esta emisión de Metrópoli, el programa del Consejo de Bogotá. Recuerden visitar para mayor información la página de la corporación www.consejodebogotá.gov.co, en Twitter @Consejo de Bogotá y la cuenta de nuestro programa es @Metrópoli Bogotá. Ojo, porque nos interesan sus historias y denuncias. También nos pueden escribir al correo electrónico metropoliconsejobogotá@gmail.com. Feliz noche para todos y para todas. Nos vemos mañana. Adiós.